En el año 1550, Martín Lutero escribe el Nuevo Testamento al idioma alemán. Para ese tiempo estaba prohibido que la Biblia se escribiera en otro idioma que no fuera el latín. Entonces Martín Lutero escribe este Nuevo Testamento, le lleva algún tiempo traducir del latín al griego, al alemán, y se lo regala a un príncipe. Para eso se prohibía que la Biblia que estuviera escrita en otro idioma. Para todas aquellas personas era eso un delito, era la muerte. Y cuando citaron a los príncipes para que devolvieran el Nuevo Testamento, los príncipes se pusieron frente al rey y le dijeron lo siguiente: si hemos de morir por este libro, lo vamos a hacer. Todos los príncipes se arrodillaron ante el rey y pusieron su cabeza. Si necesitamos ser decapitados por este libro, lo vamos a hacer. Porque nunca en mi vida había podido leer la palabra de Dios. Y hoy que está en mi idioma y lo puedo leer, no lo voy a dejar. Y prefiero la muerte antes que dejar este precioso libro que ha sido el regalo más hermoso que he tenido. De la misma manera, nuestro Señor Jesucristo le dijo a sus discípulos lo siguiente: y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre, mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Nuestro Señor Jesucristo le estaba diciendo que iba a haber tiempo en la cual la iglesia iba a ser perseguida, que iba a haber tiempo en la cual los que habían creído en Él iban a ser distribuidos a diferentes lugares por causa de su nombre. Mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Y 300 años de historia, hasta el año 312, es que se registra que la iglesia cristiana deja de ser perseguida. Todo el tiempo fue perseguido después de esos años, pero no como en esos años hasta el año 312 con Constantino, que declaró a la iglesia cristiana como una iglesia oficial. Antes de eso, toda iglesia que creía en Cristo era perseguida. Y quiero registrar algunos datos de cómo eran perseguidos los cristianos, de qué manera eran torturados los cristianos. Porque pensamos muchas veces en nuestros tiempos que el pasar un dolor de muela o que el hermano o la hermana habló mal de la hermana Chana, ya se siente enojada y dice: ya nunca más vuelvo a ir a esa iglesia, porque en la iglesia de allá de la esquina, de la vuelta, habló mal de mí la hermana Solovina, y yo estoy enojada porque Solovina habló mal de mí. Yo ya no quiero ir a esa iglesia. Se molesta y ya no quiere ir. Y se enojan con Dios. Bueno, la iglesia primitiva pasó por diferentes persecuciones. Aquellos que eran cristianos, su vida estaba en riesgo. Pero no por eso se detuvieron y dijeron: ya no voy a ser cristiano. Al contrario, se aferraron más a Dios más que nunca. Y cuando algún cristiano era atrapado, entonces empezaban los métodos de tortura. Pero no tan solo era torturado el esposo o la esposa, sino que eran torturados los niños, las niñas. Todos eran pasados por tortura. Y a lo mejor el padre de familia era el último que pasaba. ¿Y cuál era la razón por la cual ellos eran perseguidos o torturados? El ser cristiano. Llegaba el momento que atrapaban a Juan y le decía: Juan, tienes dos opciones: negar a Jesucristo, negar tu fe o ser torturado. Pero antes de eso va a ser torturado tu familia. Y Juan decía: ¿sabes qué?
prefiero ser torturado. Y empezaban los métodos de tortura. Y uno de los métodos más sanguinarios que utilizaba era la famosa cama de clavo, la cual desnudaban a las personas, desnudaban a los hombres, a las mujeres. Y usted se puede imaginar a Juan teniendo una niña de 10 años, teniendo un niño de 5 años, teniendo a su esposa, y cuando miraba al niño de 5 años que ya iba a ser acostado sobre esa cama de clavo, y el niño de 5 años diciéndole a su papá Juan: papá, por favor, niega a Jesús, por favor, niega a Jesús. Y Juan decía: no lo voy a hacer. Y ese niño era acostado desnudo sobre esa cama de clavos y después le subían una piedra en su cuerpo para que los clavos se le enterrasen en su cuerpo. ¿Y sabe qué pasaba? Juan no negaba a Jesús. Solovino no negaba a Jesús. A pesar de que su hijo de 5 años o su niña de 5 años era acostada sobre una cama de clavo, aún así no negaban a Jesús. Verdaderamente estaban apasionados, locos por Jesús. Y si llegaban a quedar vivos, después lo metían en una paila hirviendo de aceite para que ese aceite se le penetrase en los agujeros de esos clavos. ¿Y sabe qué pasaba? Aún no negaban a Jesús. ¿Puede usted imaginarse el horror de aquellos niños gritando: papá, por favor, niega a Jesús? Pero aún así no negaban a Jesús. Después pasaba el otro hijo, después pasaba la esposa y después pasaba Juan, pero no negaban a Jesús. Otro de los métodos de tortura que utilizaban eran las pirámides puntiagudas, la cual desnudaban al hombre, desnudaban a la mujer y hacían caer al hombre o a la mujer en la punta de esa pirámide para que la punta se le enterrase en su recto y así de esa manera dejarlo morir. Pero puede usted imaginarse a un niño, a una niña gritando: papá, por favor, niega a Jesús. Mamá, por favor, niega a Jesús. ¿Y saben qué pasaba? No negaban a Jesús. ¿Por qué? Porque estaban verdaderamente apasionados, enamorados por Jesús. Dice: amarás al Señor tu Dios con todo tu ser, con toda tu fuerza. Y ese es el primer mandamiento. El problema es que hoy muchas veces decimos estar apasionados por Dios, amar a Dios, pero solamente amamos a Dios de lengua, solamente amamos a Dios de palabra, no de acciones, no de hecho, porque con nuestras acciones, con nuestras decisiones, con nuestras actitudes, negamos a Jesús. Cuando alguien nos insulta, lo que hacemos: va a ver, vente, Panchito, te voy a enseñar quién es Juan Camaney. Te voy a enseñar de qué cuero sale más correa. No se trata de eso. Pero porque muchas veces con nuestras acciones negamos a Jesús. No nos están torturando, no estamos pasando por un método de tortura. Simplemente porque alguien habló mal de nosotros, ya también nosotros nos enojamos y también empezamos a hablar mal de ellos. Cuando nosotros tenemos que ser luz en medio de la tiniebla y tenemos que dar un buen ejemplo. Otro de los métodos de tortura que utilizaban para torturar a estos cristianos y a los hijos de los cristianos era el estirar a las personas de ambos brazos y de ambas piernas. Los estiraban y lo iban estirando hasta que ellos quedaran desgarrados. Imagínense ese dolor, como ser desmembrado tu cuerpo, arrancado tus extremidades. Pero primero pasaban a los hijos, primero pasaban a los niños más pequeños, a la esposa. ¿Y saben qué pasaba? No negaban a Jesús.
La pregunta es, ¿cuántas veces nosotros negamos a Jesús? No porque no estén torturando, sino puede ser con el tiempo extra, puede ser con el dinero, puede ser con nuestras acciones, puede ser con nuestra actitud. Vivimos un tiempo en el cual tenemos libertad de expresión, libertad de poder servir a Dios, si nos da gana en la calle, hincarnos y darle gracias a Dios en un lugar donde no estorbemos. A lo mejor el que pase va a decir, este está bien loco, pero sí loco por Jesús. Pero tenemos esa libertad. En otros lugares, hay lugares que todavía no puedes profesar una fe con libertad. Recuerdo hace unos años atrás, tuve en un lugar en la cual me dieron una iglesia y estando ahí predicando, me dijeron lo siguiente: pastor, no podemos aceptar a Jesucristo, porque si aceptamos a Jesucristo, nos echan de nuestra casa y nos echan de nuestra comunidad, un lugar donde no se prohibía, donde se prohibían el cristianismo, y todos aquellos que aceptaban a Jesucristo le quitaban sus tierras, le quitaban sus casas y eran expulsados de la comunidad por ser cristianos. Y al pastor un citatorio: a la próxima vez que te metas a predicar, a la horca. Aún todavía hay lugares de eso, pero que usted y yo tenemos la libertad hoy por hoy de darle gloria a Dios en todo tiempo y en todo momento, pero muchas veces con nuestras acciones negamos a Jesús a cada rato. El esposo le dice: papayita tierna, por favor, hazme de comer. Ay, no, estoy muy cansada. No quiero, hazte tú si quieres. Y le está diciendo cositas tiernitas, ¿no? Y aún así no quiere. Pero sí, se fue a la iglesia y lo dejó solo. Y se supone que debe darle un ejemplo de que está cambiando, de que está siendo nueva criatura. O viceversa el esposo. El esposo sale a predicar, sale aquí a predicar, aquí y allá. Y cuando llega a su casa no quiere hacer nada. Candil de la calle y oscuridad de su casa. Recuerdo un tiempo en el cual decía una esposa que su esposo no tenía tiempo para ella. Llegaba de la iglesia y la esposa le dijo: ¿puedes ir a buscar un garrafón de agua? No, no tengo tiempo, estoy cansado. A rato llega un hermano, le pita, y el hermano, vamos a ir a evangelizar. Ah, sí, ahorita me voy. Y se fue y ahí la dejó. La esposa enojada le dijo: para ellos sí tienes tiempo, pero para mí, que te estoy pidiendo un garrafón de agua, no tienes tiempo. Candil de la calle y oscuridad de su casa. En otras palabras, está negando a Jesús. Nosotros muchas veces negamos a Jesús sin darnos cuenta. Y no nos están acostando en una cama con clavo. No nos están metiendo en una paila hirviendo de aceite. Ni tampoco nos están estirando nuestras extremidades. Otro de los métodos de tortura que utilizaban era enterrar una estaca al hombre o a la mujer desde tu recto y atravesarte. Y después lentamente irte abriendo. ¿Cuál era el delito? ¿Cuál era el pecado por lo cual estas personas pasaban por estos métodos de tortura? El ser cristiano. Pero primero pasaban a los hijos. Después pasaban al siguiente. ¿Y sabe qué pasaba? No negaban a Jesús. Y esta persecución duró no un mes, ni 2 meses, ni 3 meses. Fue una persecución que duró años o cientos de años. ¿Y sabes qué? La iglesia, en vez de extinguirse, se esparció más. Y se volvieron más apasionados por Dios. Pero hoy que tenemos toda la libertad de vivir el cristianismo, de profesar nuestra fe, muchas veces nos avergonzamos de ser cristianos, de ser hijo de Dios. ¿Y sabe qué? El más grande orgullo que podríamos sentir es el ser cristiano, el ser hijo de Dios. Porque el ser cristiano no es cualquier cosa.
El priista se siente orgulloso de ser priista. El panista se siente orgulloso de ser panista. El chivista se siente orgulloso de ser chivista. Y lo presume o no. Trae su camiseta donde quiera. El americanista se siente orgulloso de ser americanista. Y se enoja cuando hablan mal de su equipo. Se molesta cuando su equipo pierde. Y todo el tiempo andan enojados porque casi todo el tiempo pierden sus equipos, ¿no? Y se enojan consecutivamente. Pero se sienten orgullosos de aquello. La pregunta es, ¿nosotros no hemos puesto la camiseta de cristiano y predicamos nuestra vida con ejemplos, con acciones? ¿O solamente tenemos una etiqueta falsa diciendo que somos cristianos, pero no lo somos? ¿Estamos en verdad, verdaderamente apasionados por Dios o amamos a Dios con nuestra fuerza, con nuestro ser? 2021 es un año en el cual para muchos va a ser un año de reto, pero creo sin duda alguna que será un año de bendición, un año en el cual la gracia de Dios estará con ustedes de una manera especial, de una manera maravillosa. Y que si estamos viviendo tiempo de pandemia y que si estamos viviendo tiempo en la cual sentimos que la muerte nos pisa los talones, no por eso debemos tener miedo. El hombre, la vida del hombre nace, crece, se reproduce y muere. Pero eso no lo va a determinar cualquier cosa. El morir lo va a determinar Dios. El vivir, Pablo dijo, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. En otras palabras, que tu vida sea el vivir para Cristo. Que tu vida sea el morir para Cristo. Y cuando nosotros vivimos esa vida de esa manera, Dios hará misericordia sobre nosotros. Yo le voy a pedir a los hermanos que pasen. Se cuenta una historia que una comunidad allá en África, una familia decidió servir a Cristo. Entonces, los encargados de esa comunidad de África se enteraron que había una familia había aceptado a Jesucristo. Para ellos era algo horrible. Así que los llevaron al monte a esa familia, al padre, a sus 2 hijos, una hija, un hijo, a su esposa y a él. Y junto con todos los ancianos de esa aldea, ahí en el monte, le dijeron al padre de familia: no hemos enterado que hoy profesas a Jesús, pero hoy te damos una oportunidad. Niega tu fe y serás salvo y perdonaremos la vida de ustedes. Pero si no lo niegas, entonces morirán tu familia y tú también. Y te damos la oportunidad de negar a Jesús. Pusieron enfrente de él a su hijo y le dijeron con un machete: niega a Jesús o lo decapitamos. Aquel hombre cantó esta canción. Seguir a Cristo, he decidido seguir a Cristo, he decidido seguir a Cristo,
atrás, no vuelvo atrás. Y al cantar esta alabanza, decapitan a su hijo. Nuevamente le lanzan otra oferta y le pone ahora a su hija. Y le dice, ya decapitamos a tu hijo, porque no negaste a Jesús. Pero te damos una segunda oportunidad. Niega a Jesús y no decapitamos a tu hija. Él volvió a cantar esta alabanza. He decidido seguir a Cristo. He decidido seguir a Cristo. No vuelvo atrás, no vuelvo atrás. Al cantar esta alabanza, decapitaron a su hija, pero él no negó a Jesús. Nuevamente aquellos hombres ahora pusieron de rodillas a su esposa. Su esposa mirándolo con una mirada tierna. Aquellos hombres le dijeron, niega a Jesús y no decapitamos a tu esposa. Aquel hombre volvió a cantar esta alabanza. He decidido seguir a Cristo. He decidido seguir a Cristo. No vuelvo atrás, no vuelvo atrás. Decapitaron ahora a su esposa. Y aquellos hombres nuevamente le volvieron a decir, ya decapitamos a tu hijo, a tu hija, a tu esposa, y no lo salvaste, pero aún puedes salvarte tú. Niega a Jesús. Aquel hombre cantó esta alabanza por última vez. He decidido seguir a Cristo. He decidido seguir a Cristo. No vuelvo atrás, no vuelvo atrás. Aquel padre de familia con sus hijos y su esposa fueron decapitados. Rápidamente aquellas noticias se corrió por toda la aldea, por esa zona de África, y toda la aldea se convirtió y entregó su vida a Jesucristo, porque vieron la decisión de un hombre que dijo, mi casa y yo serviremos a Jehová. Yo no te puedo garantizar que no vas a tener problemas, que no vas a pasar por dificultades, que no vas a pasar por enfermedades este 2021. Lo que sí te puedo garantizar es que Dios va a estar presente contigo en cada momento. Que cuando pases por la enfermedad, ahí Dios va a estar presente. Que cuando pases por problemas, ahí Dios va a estar presente. Que cuando pases por escasez, ahí Dios va a estar presente. Cuando tengas problemas con tu esposo, con tu esposa, ahí Dios va a estar presente. Porque Él dijo, yo estaré con vosotros todos los días de su vida. Pero el que ame más su vida más que a mí, por causa de su vida la perderá. Pero el que pierda su vida por causa de mí, la ganará. Amar a Dios no es fácil. El negarse a este mundo, el negarse a los deseos de la carne, el negarse a los placeres de la carne. Pero la palabra de Dios dice, retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Has decidido servir a Cristo. Sírvele con todo tu corazón.
No le sirvas a media. No le sirvas a media tinta, porque de nada servirá. Gracias, Señor, por tu amor. Gracias por tu misericordia. Gracias por tu fidelidad, por tu grandeza. Hoy te pedimos, mi Señor, que tú bendigas a tu iglesia. Bendigas a todos aquellos que escuchan esta palabra. Confiamos, Señor, que le des la fuerza, que los bendiga este 2021 de una manera especial. Que la gloria y la gracia de tu Espíritu Santo estés con ellos, cuidándolo, guardándolo de una manera especial. En el nombre de Jesús bendecimos la iglesia El Shaddai. Bendecimos cada iglesia. Bendecimos cada uno de tus hijos. Bendecimos a los que no están aquí, que están ahí en su casa, aquellos que están en cuarentena, a todos aquellos que están en su casa escuchando esta palabra.